Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. La Biblia nos habla acerca de la fe. Y la Biblia hay que estudiarla con fe. Te voy a hablar acerca de la fe. La fe es la victoria que vence al mundo. En la armadura de Dios, la fe es el escudo con el que apagamos los dardos ardientes del enemigo. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es un tema precioso y profundo e indispensable que tú entiendas, porque mientras más aumente tu fe, más aumenta tu bendición. Tú ves, en el reino de Dios, todo reino tiene una moneda. En el reino de Dios, en el reino espiritual, esa moneda es fe. Con la fe, tú compras tu milagro. Y hágase contigo de acuerdo a tu fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a hablar acerca de 3 tipos de fe. La fe personal, el don de fe y la fe sobrenatural. Porque hay una fe sobrenatural que todos debemos de anhelar alcanzar. Una vez más, de acuerdo a tu fe, es tu milagro. Tú vas a recibir lo que tú eres capaz de creer. Jesús nos lo enseñó preciosamente cuando nos dice que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, le podemos decir a ese monte, muévete y échate al mar, y el monte se mueve y se echa al mar. Fe como un granito de mostaza. Lo primero que vamos a hablar es la fe personal. Ya te he dicho un montón de versículos que son sumamente importantes para que tu fe aumente. Dice así en Romanos capítulo 12, y leo a la letra. Romanos 12, del 3 al 7. Dice así, y leo a la letra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Precioso. Este pasaje es la primera vez que yo me di cuenta que hay medidas de fe. Y pude ver por la oración, por la actitud, por los nervios de aquellos que estaban alrededor mío, quienes tenían la fe a un nivel más alto y otros a un nivel más bajo. No sé si es alto, bajo, débil, no sé si es nivel o dimensión, pero hay una medida de fe que te fue otorgada a ti de parte de Dios. Y la Biblia me enseña que si tú eres fiel a Dios en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. El pasaje que mencioné hace unos minutos acerca de dile a este monte que se eche al mar, esa preciosa escritura viene cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no le dio un método, le enseñó a hacer decretos de fe. Él no dijo oren para que Dios mueva la montaña. Él dijo dile a la montaña que se mueva. Eso se llama un decreto. Y de acuerdo a la medida de fe que tú tienes, es la autoridad que tú tienes para decirle a tu montaña que se mueva. Enfermedades, demonios, cadenas, problemas, atribulaciones, situaciones, vecinos, espíritus inmundos, espíritus contrarios, gente que te saca de quicio. De acuerdo a tu nivel de fe, tu autoridad de hablar y decretar para que lo que se tiene que abrir se abra y lo que se tiene que cerrar se cierre, y lo que se tiene que mover se mueva y lo que se tiene que quedar se quede. Medida de fe. Señor, aumentanos la fe.
Yo entiendo que lo que Jesús le dijo a sus discípulos fue: pongan su fe en práctica, y la práctica aumenta tu fe. La fe es como un músculo. Si tú dejas de ejercitar tu cuerpo, tus piernas. Mira, un día, qué tremendo. Yo trabajaba, cuando era más joven, en una fábrica, y yo estaba a cargo del departamento de Shipping and Handling. Nosotros preparábamos todas las cajas que iban a venir a buscar los camiones, llenábamos los camiones, y cuando venían las cajas para nuestra compañía, nosotros las recibíamos. Y por esa razón, yo tenía buena musculatura, tenía callos en las manos, tremendo, y era joven, y me gustaba el trabajo, la verdad que me gustaba. De ahí el Señor me movió a una oficina. Sucedieron situaciones, y el Señor me trasladó de estar en una fábrica a estar en una oficina, vestido con traje. Me dieron un vehículo. Lo más pesado que tenía que levantar era un bolígrafo y un papel. Como a los 6 o 7 meses, un día estoy haciendo algo, ¡ay!, y me corté con un papel. Yo antes llegaba a la casa y tenía estillas metidas en las manos, y yo me decía: Roberto, ¿está sangrando? Ay, sí, mira, y me tenía que sacar la estilla y curarme la herida, porque ni la sentía. Y ahora un papel me cortó. También me di cuenta que aquella musculatura que yo tenía estaba bajando. Un día me pidieron que cambiara el galón de agua del tanque, y cuando lo fui a levantar me di cuenta que al haber estado sentado en una oficina por unos 6 o 7 meses, había afectado mis músculos. No los puse en práctica de la misma manera que cuando trabajaba en el almacén, en la fábrica, en la factoría, como le decimos acá. Y por falta de poner mis músculos a trabajar por mí, mis músculos se debilitaron. Y la fe es como un músculo. Por eso Dios permite que pasemos por pruebas, para que nuestra fe se mantenga activada y fuerte. Pero tú eres el que tienes que mantenerla activada y fuerte. Cuando yo me di cuenta de aquello, empecé a hacer ejercicio. Me compré unas pesas en casa, empecé a levantar las pesas, me compré una bicicleta, empecé a montar bicicleta para no perder la musculatura que ya había adquirido en mi juventud. En este caso física, pero te estoy hablando ahora de espiritual. Fe personal. Cuando primero nos convertimos, ¡wow!, ¡qué tremendo! Todo esto es nuevo. Y de repente empezamos a darnos cuenta de que hay un Dios que nos escucha, que cuando oramos, contesta nuestra oración. Empezamos a ver sanidades, a verlas y a recibirlas. Milagros, yo llamo milagros. No solamente que un paralítico se levante y camine. Un milagro es que Dios le interese lo que yo tengo que decir. Eso para mí es el milagro más grande. Que yo no solamente se me ha concedido conocer su nombre, yo he entendido que Él conoce el mío. Dios conoce tu nombre. Dios te conoce por nombre. Y sabe todo, todo acerca de ti. Y aún así te ama, te escogió, te santificó, te limpió, te justificó, te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ese es el principio de nuestra fe. Si no seguimos edificando sobre ese principio, nuestra fe empieza a tambalear. En muchas ocasiones me encontré con personas que eran pastores, maestros, que tenían menos fe que yo. Y como tenían menos fe que yo, habían tenido menos experiencias de victorias, de sanidades, de cadenas rotas, de transformaciones, de reprender demonios. Mucho menos que yo. Algunos de ellos no creían que ya la sanidad era posible. Me encontré un pastor que decía: no ores por los enfermos, porque si tú oras por los enfermos y tú no estás bien con Dios, lo que ellos tienen se te pegan. Se te pega. Y yo lo miré y dije: este hombre está confesándole a la congregación que él no está bien con Dios. Yo nunca he tenido miedo de imponerle las manos a una persona
que está enferma cuando Dios me dirige a hacerlo. No de presentado, porque la Biblia así dice, no le impongáis las manos con ligereza a nadie. Pero yo nunca he tenido miedo que de lo que ellos tienen se me pegue a mí, porque lo que yo tengo es más poderoso que todos los demonios del mundo y todas las enfermedades. Pero esa es la fe que yo recibí. Esa es la medida de fe que recibí cuando me convertí. Y sobre ella edifiqué. Y yo te estoy ministrando que tú tienes que examinar hasta dónde llega tu fe. Y qué cosas tú has escuchado, qué experiencias has tenido, qué testimonios te han dado, que en vez de aumentar tu fe, te la han opacado. Bendito sea el Señor. Romanos 12, leímos del versículo 3, pero los primeros dos versículos dice que no te conformes al siglo, a lo que está sucediendo, al espíritu del momento, sino que sea transformado tu entendimiento. Transforma, permite que tu espíritu se transforme y se gradúe a una mayor dimensión de fe. La medida de fe que se te fue otorgada, ponla en práctica para que acreciente. ¿Cómo? Oración. La oración no es pedir. La oración es hablar con Dios. Hace unos meses estaba escuchando un programa de radio cristiano en las redes y el siervo, un hombre de Dios, dice orar es pedir con fe, sin duda ninguna. Y yo dije, no, ya lo dañaste. Orar no es pedir. Orar es tener una conversación, un diálogo con Dios. No se trata de dame. Se trata de heme aquí. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Ministrame. Y Señor, dentro de esta administración yo tengo estas peticiones, porque yo por nada voy a estar afanado, por nada voy a sufrir ansiedad, sino que con acción de gracias, con súplicas, con clamor y con fe, yo voy a poner mis peticiones delante del trono. Y a la medida que tú tienes esa relación con Dios, tu fe, tu medida de fe aumenta y te gradúas a un nuevo nivel de autoridad sobre todo lo que el diablo te quiere tirar a ti. Por eso es el escudo. Tu fe te deja saber que el diablo no te puede enfermar. Tu fe te deja saber que tú no puedes fracasar, porque el que está contigo es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Tu fe entra por el oír. Y el oír entra por un rema de Dios. Hay muchos que dicen, la fe entra por el oír la palabra de Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia, porque en la Biblia está la semilla de nuestra fe. La fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es que tú escuches la palabra de Dios, es que la palabra de Dios te hable. Te aconsejo que cuando vayas a escuchar cualquier predicador, sea en persona, sea en la radio, vas a poner la radio, no digas voy a poner algo para escuchar la palabra de Dios. Te dices, no, Señor, háblame. Yo quiero escuchar tu voz. Y dentro de lo que estás escuchando, a veces hasta en los anuncios, en los cánticos, en los testimonios, tu fe recibe una palabra de Dios. Tu espíritu se comunica con el trono. Y esa palabra es la que incrementa tu fe. Sí, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que memorizársela, hay que escudriñarla, hay que cantarla. Pero más importante que todo eso, o tan importante, es que dentro de esa búsqueda, tú le pidas a Dios, pídele al Espíritu Santo, háblame. Yo quiero conocer tu voluntad. El Padre nuestro
hágase tu voluntad en la tierra, en esta tierra, en mí. Hágase tu voluntad en mí, así como se hace en el cielo. La oración de Jesús en el jardín: Padre, yo no quisiera pasar esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Crecimiento en fe. Mientras más fe tú tienes, más victoria tú vas a lograr, porque los milagros, las sanidades, las victorias se compran con fe. ¿Cuántas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, más que nada en los Evangelios, Jesús le dice a una persona: tu fe te ha sanado? Él no dijo Dios te ha sanado, Él no dijo yo te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Hágase contigo de acuerdo a como has creído. Por eso yo te estoy ministrando esto, para que tu fe crezca y para que tú tengas la victoria que vence al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. La segunda fe que quiero hablar es el don de fe. En 1 Corintios 12, 9, el Espíritu Santo nos enseña, Pablo está escribiendo, pero el autor es el Espíritu Santo, que hay diferentes dones y diferentes manifestaciones. Yo voy a estar hablando acerca de los dones dentro de poco, porque tengo eso en mi espíritu. Pero en estos momentos dice 1 Corintios 12, 9, que a uno le he dado este don, a este otro, y dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Hay una fe que no es la fe personal o natural que tenemos todos los que nacemos de nuevo. Es más, hay seres humanos que no son salvos, que tienen una medida de fe. Pero entonces nos encontramos con cristianos que el Espíritu Santo ha decidido darle dones. Que el Espíritu Santo ha decidido darle dones. A la vez que tú eres bautizado con el Espíritu Santo, y la primera manifestación es el don de lenguas, porque es una entrega tan poderosa, tan profunda, donde el Espíritu puede usar tus labios para hablar. El Espíritu en ti habla en lenguas angelicales, a veces en otros idiomas, y a veces profetiza, y si hay interpretación, otros van a saber lo que tú profetizaste. Si no hay interpretación, tú te edificas a ti mismo, porque el Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. Cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo pide por nosotros en un idioma angelical. Y si tú como yo tienes el don de interpretación, cuando el Espíritu Santo está usando tu propia boca para hablar, tú sabes lo que está diciendo. Y en muchas ocasiones, cuando alguien está hablando en lenguas y está profetizando, no orando, no alabando, no adorando, no edificándose a sí mismo, cuando otro está hablando en lenguas y está profetizando, Dios me permite entender. En mi espíritu, no en mi cabeza. En mi espíritu me permite entender lo que esa persona está diciendo. ¿Y cómo sabemos que yo estoy interpretando correctamente? Porque el que habla testifica que lo que tú tradujiste, que tú interpretaste, es cierto y es correcto. Si tú estás en un culto, déjame darte esto ya que estamos hablando de esto. Tú estás en un culto y están alabando a Dios y alguien se levanta, está hablando en lenguas y tú entiendes lo que está diciendo, simplemente levántate, acércate a un micrófono y repite lo que entiendes. Si no entiendes, te callas. Yo lo he hecho un montón de veces en público y por supuesto, como me conocían, yo subí al púlpito, agarré el micrófono, me prendieron el micrófono, traduje lo que estaba diciendo el siervo o la sierva en lengua. Cuando dejé de entender, me callé. Si empezaron a hablar de nuevo y lo entendí, volví a repetirlo. En una ocasión, hace muchos años,
Una sierva empezó a profetizar, cayó de rodillas hablando en lenguas, y sucede muchas veces cuando hay un ámbito profético donde el mismo espíritu calma a la congregación y todo el mundo se da cuenta que aquellas lenguas son distintas, que no es alguien que está en emoción y en gozo y alabando a Dios en lenguas, o en inglés o en español o en portugués. Acá en mi área hay un buen grupo de cristianos portugueses, iglesias portuguesas, así que tú puedes escuchar esos 3 idiomas en un culto, y lenguas. Y el que está hablando en lenguas, de él para Dios, está hablando en lenguas, pero de vez en cuando hay una manifestación donde alguien empieza a hablar en lenguas y todos como que nos damos cuenta que esto es fuera de lo común. En esas ocasiones, yo he pasado al púlpito y agarro el micrófono, le hago señas que me lo prendan y traduzco. Yo no digo, hermano, yo soy el apóstol Comesaña que vengo a decir. Dios, el que importa en ese momento es Dios, y Dios está hablando. Yo traduzco. En una ocasión dejé de entender y me di cuenta que había una joven que estaba en el coro que estaba entendiendo. Y yo dije, ¿tú estás entendiendo? Sí, ven y habla. Y ella pasó y empezó a decir, oye, primero que nada quiero darle gracias a Dios porque yo no me siento que merezco esta oportunidad. Y aquella siguió profetizando, y en vez de ella traducir lo que Dios estaba diciendo, el momento se convirtió en yo. No se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti. Tú no eres digno ni de respirar, pero la fe en Cristo nos ha hecho aceptos en el amado. Y esa es la fe que tú necesitas. El don de Dios, la fe como don, te la voy a expresar de esta manera. Cuando tú te des cuenta, por el poder del Espíritu Santo, no por una explicación mía, cuando tú te des cuenta que nada de lo que te sucede a ti, que ninguna bendición, que ninguna sanidad, que ningún milagro, que ninguna prosperidad, que ningún talento es por quien tú eres, sino por quien Él es. Y por eso toda la gloria y toda la honra es de Él. En ese momento tú empiezas a fluir con libertad. Porque un don, un regalo, no se te da porque tú te lo ganaste. Eso sería una recompensa. Y la salvación es un don. Y el Espíritu Santo es un don. Y el Espíritu Santo otorga dones a quien Él quiere. Y uno de esos dones es el don de fe. Donde tú sabes que tú sabes que tú sabes que Cristo es el Rey y que te escogió a ti a pesar de quien yo soy. El Señor pone palabra en mi boca. El Señor pone unción en mi alma, en mi espíritu, en mis manos. A pesar de quien yo soy, porque no se trata de mí. Ya yo no existo. Ya yo no existo, yo fui juntamente crucificado con Cristo en la cruz. Ya no soy yo el que vivo, sino que vive Cristo en mí. Y claro que tú mirando de allá para acá, si me conoces, sabes que eso no es 99, 100% verdad. Que yo soy un ser humano, que tengo mis altas, mis bajas, mis salidas, mis entradas, mis recalcitrancias. Pero eso no impide que Cristo sea mi Señor y me pueda usar donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Me estás entendiendo? En el don, yo me atrevo a orar por un enfermo aunque yo estoy enfermo. Yo puedo estar enfermo y se me presenta un enfermo y yo oro por él. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando yo estoy orando por el enfermo, la sanidad pasa a través de mí. Y muchas veces queda sana la persona y quedo sano yo. Yo puedo orar por tu prosperidad aunque yo esté hasta aquí en cuentas. Porque el que prospera no soy yo, el que prospera es Cristo. Hijo mío, quiero que estés prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. Mi alma ha prosperado porque he entendido que nada de lo que yo tengo es mío. Todo buen don y toda buena dádiva viene de arriba, del Padre de las luces. Y Dios, por su Espíritu,
otorga a cada uno el don que Él quiere que esa persona tenga. El don de fe. Primero tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que haber una entrega al nivel donde tú permitas que Dios pueda poner una lengua angelical, no cultural, no de este planeta, no de este mundo, una lengua angelical en tu espíritu y que tú puedas hablarla con tu boca. Y entonces se convierte en tu don. Y de ese don fluyen todos los demás. Porque en el momento que tú tienes la habilidad de ceder al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la libertad de usarte sobrenaturalmente. Y esa es la tercera fe, el tercer tipo de fe que te quiero hablar. La fe sobrenatural. Jesús dijo, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, yo lo hago en el cielo. Todo lo que pidieres al Padre, creyendo, te será hecho. Mire, yo estaba predicando ese versículo un día y una sierva se parece, no es todo, no es todo. Es más, eso me ha sucedido 3 veces, que en medio de la predicación alguien ha dicho, pero no es todo, no es todo, no es todo. Hermano, hermanita, permiso, pero el que dijo que es todo no soy yo. El que dijo que es todo es Jesús. Y ahí hay una manifestación de medida de fe. Esa persona nunca va a tener fe sobrenatural, porque le está diciendo a Dios lo que Él puede o no puede hacer. La fe no sobrenatural demanda que tú creas lo que la Biblia dice, sin lógica. La crees en tu espíritu, no en tu mente. Es más, ni siquiera con tu corazón, la crees con tu espíritu. No se trata de sentimiento, no se trata de circunstancia, no se trata de experiencia, se trata de que yo sé, que si Dios lo dijo, es verdad, se cumple. Y cuando tú te encuentras con 2 o 3 que tienen esa misma fe, el don de fe, suceden cosas sobrenaturales. Ponte de acuerdo. El que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo es un milagro de por sí. Eso es sobrenatural. Yo estoy seguro que tú lo has pasado, que a ti te ha sucedido, que tú te has encontrado en un grupo y cuando vamos a orar o cuando vamos a ir a comer o cuando vamos a hacer algo, todos estos que somos amigos y somos familia, es más, matrimonios, uno quiere esto, otro quiere aquello, ponernos de acuerdo en una trifulga. La división ocurrió instantáneamente en el jardín cuando el hombre pecó. Lo primero que sucede es que se separa de Dios. Y lo segundo que sucede es que el hombre le echa la culpa a la mujer. O culpa tuya, pero la mujer que tú me diste. Entra la división. Pero cuando tú consigues 2 o 3, porque el testimonio de 2 es cierto, y con 3 testigos una cosa queda establecida, dice la Biblia. So, cuando tú tienes 2 personas que se ponen de acuerdo, vamos a orar por esto, específico, con puntería. Yo oro con puntería. Yo tengo un dicho que el Señor me enseñó. Cuando alguien me dice, o en las redes más que nada, que ore por esto o aquello, yo le pongo orando y creyendo, porque yo no oro por orar. Yo oro porque yo sé que cuando yo oro, Dios me escucha y Dios me contesta. Y oro de acuerdo a su voluntad. Dijo Jesús, un pasaje poderoso para tener fe sobrenatural. Jesús dijo, Juan capítulo 15, si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis. Lo que queráis y os será hecho. Fe sobrenatural. ¿Cómo la obtengo? Te acabo de decir, métete en su palabra. Memoriza versículos. Cuando lo leas, no lo cuestiones de si es o no es posible. Cuestiona quién es fulano, quién es mengano. Claro, de eso se trata, escudriñar. Pero si Dios lo dijo, si lo dijo Jesús, mira, averigua primero que nada quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Y si fue Jesús,
y a ti te aplica, haz lo tuyo. Se convierte en un rema y transforma tu espíritu y te lleva a una nueva medida de fe, fe sobrenatural, si su palabra permanece en ti. Tienes que aprender su voluntad está en su palabra. Me llama la atención cuántos hombres y mujeres entregados a Dios que le adoran en espíritu y en verdad no conocen a cabalidad al Dios que están adorando en espíritu y en verdad. Métete en la Biblia, métete en la palabra, escudriña, medítala, memorízatela, pídele a Dios, como te dije anteriormente: Señor, cuando yo estoy leyendo la palabra, antes de acostarme a dormir, háblame, dame un verso y haz lo mío. Yo quiero un verso mío, háblame a mi espíritu, para que tú veas que esa noche, o aún más poderoso, al otro día recibes un rema que te va a guiar durante todo tu día, y ese rema se queda contigo para siempre. Yo tengo tantos versos favoritos que no sé decirte cuál es el favorito. Siempre digo el primer rema que recibí, y son favoritos porque todos se han convertido en remas. Los salmos están llenos de versículos que en el momento que yo necesitaba una palabra, ese versículo brincó y se hizo mío, y mi fe aumentó, mi nivel de fe creció, y como la fe es la victoria que vence al mundo, yo vencí. Y ahora que estoy aquí enseñándotelo a ti, para que tú tengas victoria sobre todo lo que te está atacando a ti, sobre los dardos malignos del enemigo, la ansiedad, la depresión, el miedo, los temores, las sombras que se mueven en tu casa, los espíritus que se mudó una familia nueva arriba de ti o abajo o al lado y trajo unos cuantos demonios con ellos. Tú tienes autoridad sobre esos demonios. Tú tienes la fe. Primero que nada, no te pueden tocar, y segundo, tú le puedes decir: échense al fondo del mar y no regresen. Y no regresen. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, esto fue un bocadito acerca de fe. Es mi deseo, mi oración, que tu fe haya incrementado, que tu nivel de fe haya aumentado, y que dentro de esta palabra hayas recibido no solamente una exhortación, una edificación o una consolación, que hayas recibido un rema, que te des cuenta que tu espíritu ha recibido algo que te ha hecho más poderoso, que te ha dado más autoridad, porque tu nivel, tu medida de fe fue aumentada por el Espíritu Santo. Esa es mi oración para ti, que tu fe aumente. Ponla en práctica. Señor, aumenta nuestra fe. Dile al monte que se mueva. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida, porque esas fueron mis intenciones. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.